Sea muy bienvenido a Tiempo con Dios. Y le recuerdo que este espacio de Tiempo con Dios es para que usted y yo juntos podamos meditar en aquellas cosas hermosas que la palabra del Señor nos ofrece para extraerlas como un fruto muy delicioso y poderlo hacer nuestro y después aplicarlo a nuestra vida. Ya como otra situación de resultado va a ser el poder compartir con otros que estén cerca acerca de aquello que Dios nos está mostrando en este día. Pedimos en el nombre de Jesús que su corazón y el mío estén dispuestos para escuchar la voz de Dios también en esta hora. Vamos a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 15 al 22. Siga con atención la lectura y volvemos en un momentito. Segunda de Pedro 2, 15 al 22. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esos hombres son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para quienes la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué le parece esta porción de la Escritura? Ahora estamos en la segunda carta del apóstol Pedro y estamos viendo una carta que trae tantos temas. La verdad que no sé si le pasó al estar leyendo estas porciones, uno puede extraer tantas cosas en un breve pasaje. A lo mejor hay otros pasajes que uno tiene que leer un buen tanto y le cuesta trabajo extraer un principio porque son muchos detalles que a lo mejor no se aplican a nuestra vida. Esta carta es súper práctica y podemos hacerla nuestra. Aquí algo importante es que dice que tenemos que tener bien en claro. Después, los versos anteriores del 12 al 14 habla del fruto amargo de esa gente y estamos volviendo a decirle que esta es una carta dirigida a creyentes. Ellos son los que habían salido corriendo después de esa persecución tan espantosa del Imperio Romano y andaban corriendo, y en ese correr a otros lugares porque los perseguían de muerte, y si los capturaban, acuérdese que los echaban al circo romano para que los devoraran los leones. Entonces ellos salen corriendo, pero cuando van corriendo, huyendo, ¿a dónde van? Comparten la palabra del Señor. Y en este devenir de cosas, obvio que había creyentes nuevos, probablemente aquellos que empezaban su caminar, y por eso Pedro les habla acerca de ese fruto amargo. Y a nosotros nos hace una advertencia para los creyentes de ahora que tienen algunas situaciones que no han resuelto en la cruz de Cristo, yo le llamo así. Y por ejemplo el verso 15 dice que tengamos mucho cuidado con aquellos que dejan el camino recto. Yo, junto con mi esposo en la obra pastoral por muchos años, la verdad es que nos duele mucho cuando hay gente que viene y tiene un encuentro con Dios y empieza a disfrutar de su presencia, de su perdón, de su gracia, y luego se aleja. Hace unos días me encontré en el Facebook a una joven que hace tiempo no sabía de ella, no sabía qué hacía ni nada, y le mando una palabra de ánimo y me responde: tengo vergüenza de decirle que ando mal. Y yo le digo: gracias por la confianza, pero hoy es el día que tú puedes regresar a la casa de tu Padre eterno. ¿Por qué le digo esto? Porque gente que se aleja, ¿cómo le cuesta trabajo regresar otra vez a la iglesia? Porque piensa que mejor
va a tratar de estar bien para regresar. No, así no son las cosas. Usted no puede estar bien solito, tiene que buscar al Señor. Y en este caso hay algunas características que tenemos que tener cuidado. No sea solamente que veamos en otros que lo hacen, sino tú y yo, mi amado, tenemos que tener mucho cuidado de no ser como esta gente. Dice, dejan el camino recto y como resultado, dice, se han extraviado. Y otro de los de las características es que dice, siguen el camino de la maldición. Y entonces hace referencia a un hombre del Antiguo Testamento donde le pagan para ir a maldecir a Israel y va dispuesto a maldecir. Y hay gente, ahora, usted puede decir, a mí no me pagan por maldecir. Mire, fíjese que hay muchas maneras de maldecir. Por ejemplo, una persona que es invitada a participar de una delincuencia, está invitado a maldecir porque maldice a la gente que daña, que roba, que hiere, la maldice. Y en este caso hasta Dios usó una mula, una burra, para poder estorbar el caminar de este hombre Balán, para que dejara de insistir en ir a maldecir a su pueblo santo. Fíjese, es gente que maldice, pero también otra de las cosas, más fruto amargo, es que son fuentes sin agua. Yo creo que de lo más deprimente es ver una fuente que fue construida para que hubiera ese chorro de agua y esté seca. ¿Para qué está esa fuente? ¿No? Es obsoleta. Pero también dice que son nubes empujadas por la tempestad. Y es el carácter de algunos que viene la prueba y viene el problema y andan de aquí para allá y no se cimentan, no están firmes en aquello que han profesado creer, en la roca firme de su salvación. Y podemos encontrar que otra de las características de esto es que viven en oscuridad y tinieblas, mi amado. Una persona que está en oscuridad espiritual, tinieblas espirituales, lo primero que va a vivir es una tremenda depresión, un deseo de morir, un desánimo en el trabajo, en la vida cotidiana. ¿Por qué le estoy platicando esto? Porque está alejándose, se fue alejando y entonces es una fuente sin agua. Pero vamos a encontrar más. Estas son algunas de las características que se notan sin que hablen, pero ahí le va cuando hablan. Hablan palabras arrogantes, llenas de vanidad, ¿sí? Podemos encontrar mucho en algunas reuniones que van mujeres a tomar un café. A mí me ha tocado ir a ministrar en alguna cafetería a alguna persona y sin querer al llegar y estar esperando a la persona, estoy escuchando a las de al lado y están hablando puras vanidades, todo relacionado con las dietas, con la moda, con el tratamiento del pelo, que las cremas, y se pasan hablando de eso. Yo no digo que sea malo que se hable de vez en cuando de eso, pero ese es su tema favorito, ¿sí? Y entonces, pero es gente con palabras arrogantes, vanidosas, son soberbios, ¿verdad? Y se dejan seducir por el deseo de la carne. Y luego prometen libertad a otros. En medio del pueblo les empiezan a jalar. No, libérate de este yugo religioso. Y ellos mismos son esclavos del pecado. Ojo, características, dos cosas, mi amado, y se lo digo con todo respeto y con temor delante del Señor. Espero en el Señor que usted no sea de estos. Pero si lo es un buen día para pedirle a Dios perdón. Y la otra, si usted ve a este tipo de personas, no las juzgue. Manténgase a distancia, pero no deje de interceder y de clamar por ellos. Y luego dice más adelante, ya en el verso 20, habiendo escapado de la corrupción por haber conocido a Jesucristo. Fíjese, eso es bien tremendo. Ya Jesucristo había entrado en acción en estas vidas, ya habían escapado de la corrupción del mundo, ya estaban viviendo una vida nueva. ¿Y qué cree? Otra vez volvieron a lo mismo. Esto no es un juego. El seguir al Señor Jesús, el creerle, el buscarle, es una situación de permanencia, de constancia. Uno no puede tomarse unas vacaciones espirituales para pecar una semana y regresar como si nada. No. Y aquí dice, habiendo ya escapado, en palabras del apóstol Pablo, allí en Romanos 1 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Qué tremendo, ¿no? O sea que puede haber gente que tenga un encuentro tremendo con Dios, que disfrute su presencia, su bendición, su perdón, su gracia, y aún así eso, volver atrás. Ah, ¿cómo clamo que no sea yo de esos? ¿Sí? Pero clamo para que usted también
el Señor le guarde su corazón. Y dice que mejor, qué palabras tan tremendas, ¿verdad? Y le digo que Pedro habla con mucha ternura, con mucha verdad y autoridad, pero también habla eso que debemos escuchar. Mejor les hubiera sido, dice el verso 21, no haberle conocido, sino que después de haberle conocido, ¿sí?, lo hayan abandonado. Fíjense qué tremenda palabra. Yo no, digo, es mejor nunca haber conocido a Dios. O sea, me pegó mucho esto, mi amado. ¿Sí? Para mí lo mejor que me ha sucedido en la vida, lo mejor de lo mejor de lo mejor, ha sido conocer a Dios como mi Padre, como mi amigo, como mi Salvador, como mi compañero, como mi consolador, como mi maestro. Es lo mejor. Ahora me han pasado muchas cosas buenas, pero lo mejor de lo mejor ha sido encontrarme y reencontrarme con mi Creador. No lo dejo. Y mire que hemos vivido situaciones bien difíciles, hemos vivido traición, hemos vivido desengaño, decepción. No importa, mis ojos puestos en Jesús. Porque no quiero que un día Dios me hubiese dicho, mejor hubiera sido que no me conocieras a haber regresado a la vida de la que te rescaté. Qué tremendo, ¿verdad? Yo sé que es una palabra bien fuerte, pero dice la palabra que es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo. Y yo sé que puede ser algunos que estén viendo este programa y estén pasando esta situación, que se hayan identificado con varios asuntos de oscuridad, de extravío, de que se sienten arrogantes, de que están seducidos por la carne y están batallando. Y yo te estoy diciendo, Dios te está dando la oportunidad hoy para que vuelvas a la fuente de agua viva. ¿Sí? En una ocasión Jeremías le decía al pueblo, ¿por qué han abandonado al manantial de vida y han cavado para ustedes cisternas rotas? La palabra de Dios sí nos confronta. A mí me gusta mucho el Salmo 23, pero me gusta que Dios me confronte, porque si no, no crezco. Si yo me quedo nada más con las palabras bonitas de que me ame, que me cuide, que me provee, y no dejo que confronte mi forma de ser, que no me desafíe a cosas mejores, me voy a quedar estancada. Y aquí la palabra está diciendo, mejor les hubiera sido no haber conocido al Señor. Y luego usa un proverbio, ¿verdad? Este proverbio lo escribe ahí Salomón en el libro de los Proverbios y lo retoma Pedro y dice, es como el perro que vuelve a su vómito. Yo creo que la mayoría que hemos visto a un perro que vomita y se come su vómito, ¡ay! ¿Verdad? A mí me ha tocado, en nuestra vida hemos tenido ahí varios cachorros, varios mascotas, y uno dice, ¿cómo es posible que hagan eso? Bueno, pues pero es un perro, mi amado, es un animalito, sí, pero usted y yo no somos animalitos, somos seres humanos creados a la imagen de Dios. ¿Cómo es posible que todo que hemos vomitado de la maldad, de aquella liberación que Dios ha traído a nuestra vida, volvamos otra vez a comerla? Y la otra, y el puerco, la puerca que vuelve a su lodo. ¿Sí? Ahora, la naturaleza del puerco, de los puercos, pues es el lodo. Si por más que los bañen, ellos siempre van a buscar el lodo, porque esa es su naturaleza. Nuestra naturaleza caída es buscar el lodo. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, Él nos ayuda a limpiarnos el lodo. Por algo dice ahí el salmista, me gusta mucho ese Salmo 40 cuando dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó y me escuchó, ¿verdad? Y de las primeras acciones que hace, dice, quitó de mis pies el lodo y los puso sobre peña. Y luego me puso un cántico nuevo. Todos aquellos que participan en la alabanza al Señor tienen que pasar este proceso, que el Señor les quite sus pies del lodo y los ponga sobre la peña. Y no volver al lodo y no volver al cieno o al vómito. Qué tremendo, ¿no? Pero Dios sigue hablando con amor. Dios sigue teniendo misericordia porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y este es un buen día para que podamos acercarnos a nuestro Creador con una oración sincera y decirle con todo nuestro ser, ¿sabes qué, Dios? Reconozco que me he ido extraviando, me he ido alejando. Lo noto porque vivo constante opresión de sombras, de tinieblas.
Lo noto porque mis palabras, en lugar de edificar a otros, son arrogantes, son vanidosas. Lo noto, Señor, porque he tenido actitudes de querer volver atrás. Me atrae ese mundo con todo su esplendor falso. Ese ángel que se disfraza como ángel de luz, pero detrás de esa luz hay tinieblas. Dígale a Dios con todo su corazón, este es un buen tiempo, esta es la meditación. De esto se trata, de ser confrontados. Y mire, si usted no ha vivido esto, si no ha dado un paso atrás, bendiga el nombre del Señor y dele gracias. Pero tenga misericordia y compasión de aquel que ha caído. Ore por él, interceda por él. Véalo con ojos de misericordia, no de juicio, no critique, no señale. Dice Pablo que los que somos espirituales tenemos que restaurar al caído, ¿sí? Y es una manera de poderlo hacer. Palabra hermosa. Acuérdese que la avaricia ciega, pero el Espíritu Santo nos da vida y nos da luz. Señor, gracias por esta palabra. Bendecimos tu nombre y agradecemos que es hermosa, poderosa y viva para hacer de nuestras vidas un vaso digno de tu honra, mi Señor. Con acción de gracias y en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Amén y amén. Hasta pronto. Que el Señor esté con usted.